Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión del ciclo Ideas, este nuevo espacio virtual que debuta hoy en Quiñenco. Un espacio abierto a la comunidad para encontrarnos, para compartir análisis, experiencias y miradas que sirvan para construir juntos un mejor futuro. En esta oportunidad, el tema que hemos puesto en debate es hacer empresa en tiempos de pandemia, para lo cual nos acompañan dos expositores, uno desde Chile, el otro desde Francia. Partimos por casa presentando a Francisco Pérez Maquena, gerente general de Quiñenco durante más de 2 décadas. Francisco es ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA de la Universidad de Chicago y director de varias de las empresas del grupo, como Banco de Chile, CSU, Compañía Sudamericana de Vapores, Nexans, Hapag-Lloyd, entre otras. En un año habitual a Francisco lo vemos poco en Santiago por los múltiples compromisos que sus responsabilidades conllevan fuera de Chile, fundamentalmente en Europa. Hoy, en cambio, nos saluda desde su casa, donde está confinado, al igual que una mayoría de los chilenos en sus hogares, pasando la cuarentena. Francisco, muy buenas tardes. Hola Mauricio, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Los saludo aquí en nuestra primera videoconferencia, en este ciclo de encuentros que Quiñenco ha abierto en estos días tan duros para Chile y para el mundo en realidad. Les agradecemos que estén con nosotros y que nos acompañen a la distancia en esta reflexión. Francisco, como tú bien sabes, Juan Ignacio Eizaguirre es nuestro otro invitado, quien está en Francia, en su oficina, a diferencia de nuestros que estamos en las casas. Juan Ignacio ya está viviendo lo que es la reapertura que está despuntando ya en Francia y en gran parte de Europa. Juan Ignacio es ingeniero civil de la Universidad Católica, MBA y máster en políticas públicas de Harvard, actual vicepresidente de Estrategia, Fusiones y Adquisiciones de Nexans, multinacional francesa de fabricación de cables de cobre y soluciones tecnológicas. Como le decíamos medio en broma y medio en serio cuando lo invitamos, hoy día Juan Ignacio está como un hombre representante del futuro por esta reapertura. Juan Ignacio, buenas tardes o buenas noches allá casi en Francia. Gracias, Mauricio. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Hola, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Hola Juan, que tu día. Bueno, Bueno, les voy a explicar o recordar más bien a ustedes las reglas y explicárselas a quienes nos acompañan a la distancia. Este foro está pensado para terminar en 1 hora. Cada uno de ustedes tendrá un máximo de 20 minutos para hacer su presentación e inmediatamente después tendremos un espacio para conversar y especialmente para responder las preguntas de nuestra audiencia. Invito a quienes están en línea a que nos envíen sus preguntas por WhatsApp al número que debiera aparecer en pantalla, que es el 569-6234-9023. 569-6234-9023. Les pedimos por favor que junto con su pregunta nos dejen su nombre y el de su empresa cuando corresponda para poder dar respuesta oportuna, ojalá, al final de este foro. Si hay preguntas que no alcancemos a responder durante la conferencia, intentaremos que nuestros panelistas las respondan más adelante en el sitio ideas.quiñenco.cl. Bueno, sin más preámbulos, para aprovechar el tiempo, le pedimos por favor a Francisco Pérez Maquena que tome el control de la pantalla y que nos comparta su exposición titulada De la economía del miedo a la economía de los anticuerpos. Francisco, adelante. muchas gracias Mauricio. Bueno, hemos cumplido casi 4 meses con la amenaza del COVID-19, más de 300.000 contagios hasta ahora y 6.400 fallecidos. Confirman que en Chile estamos con un problema grave y hay un tremendo impacto de lo que llaman la pandemia. Ustedes y nosotros estamos enfrentados a niveles de incertidumbre muy altos. En todos mis años, de hecho, trabajando, no recuerdo haber estado en una situación como la que vivimos hoy día. Tenemos, la verdad, más preguntas que respuestas. Y las pocas respuestas que tenemos son más bien, de verdad, tentativas. Pueden cambiar muy fácilmente. Nos enfrentamos al dilema de qué hacer cuando en realidad nadie sabe qué hacer. Nadie tiene un manual sobre cómo seguir en medio de esta tormenta. El piso se nos mueve prácticamente todo el tiempo. Tenemos 2 grandes tareas, eso sí. Las menciono aunque parezcan evidentes. Controlar la crisis sanitaria y también reabrir en equipo la sociedad y la economía de forma gradual, segura y ordenada. Ese es el mejor apoyo que se le puede dar
a todas las familias de Chile. Porque la verdad no hay alternativa. Si la crisis de salud, el cierre de la economía y el miedo de las personas se extienden demasiado en el tiempo, no habrá medida de apoyo capaz de mantener al país en pie. El dilema entre salud y economía, la verdad, lo veo como un falso dilema. Acá estamos escogiendo siempre entre vidas y vidas. La tarea es difícil y debemos asumir que vamos a cometer errores. Las empresas, el gobierno, los alcaldes, la oposición, los científicos y expertos, nosotros, todos cometemos errores. En un ambiente de tanta incertidumbre es imposible no equivocarse. Lo importante es tener la capacidad de reacción, la humildad para reconocer el error a tiempo, enmendar el rumbo y salir adelante. Como el caso de ese avión que perdió los 2 motores, del cual algunos de ustedes se podrán tener recuerdo, y que a poco de despegar del aeropuerto de Nueva York y terminó amarizando en el Hudson sin pérdida de vida, inspirando incluso una película. Una reacción rápida de un experto, el piloto al mando del avión, gestionando una gravísima emergencia, salvó muchas vidas. Quisiéramos tener más certeza, pero no todos los procesos la ofrecen. Se atribuye a Santo Tomás de Aquino haber dicho: teman al hombre de un solo libro. No hay que escuchar solo a ese hombre, hay que oír también lo que dicen los otros, los que piensan distinto y se nutren de ideas diversas, porque ahí puede haber valor y una dirección que podríamos seguir. La verdad es que no hay respuestas rápidas. Lo que corresponde hacer es crear un proceso nuevo que permita orientarnos, que permita entender mejor, que permita conversar, configurar opciones, evaluar, elegir una ruta y desde luego, de una vez por todas, ponernos en movimiento. Lamentablemente, no disponemos de un panel de instrumentos donde leer todos los datos, los indicadores y también las rutas alternativas. Y los que tenemos van cambiando permanentemente, junto a las pocas certezas que hay del manejo de la pandemia, incluso a nivel mundial. Tenemos que escuchar todos los mensajes, no quedarnos solo con una versión para dar paso a soluciones sustentables. Gestionar la pandemia involucra desafíos nuevos y, desde luego, ustedes bien saben, muy exigentes. Esto es así porque la tasa de contagio está determinada por el comportamiento de nosotros mismos, de las personas, y también porque los propagadores son heterogéneos, son diversos. Aunque podría, como una gripe, desaparecer esta pandemia el próximo verano, debemos estar preparados para que se quede con nosotros un buen tiempo. La incertidumbre respecto de variables clave para los modelos como la inmunidad de la población, la tasa de contagios y la vulnerabilidad de distintos grupos, particularmente de los mayores, por ejemplo, han hecho que excelentes científicos, siempre con buenas intenciones y herramientas súper sofisticadas, hayan masivamente fallado sus predicciones. En este contexto, pienso que necesitamos más reflexión. ¿Por qué no abrir, por ejemplo, una plataforma en la que cualquier chileno puede enviar sus propias ideas para mejorar la estrategia contra la pandemia? Ante la adversidad, todas las propuestas debieran ser bienvenidas. Ese es precisamente el espíritu con el que hemos comenzado este ciclo de reflexión y conversación. ¿Y cuál es el rol de la empresa? Uno podría preguntarse en un escenario como el actual. ¿Es el de siempre? ¿Cómo sostener el empleo y la inversión en un momento de máxima incertidumbre? Lo que sí sabemos es que en momentos así se recibe poco crédito por exceder las expectativas, pero hay que tener cuidado porque mucha crítica si uno las defrauda. Lo primero que debemos decir es que hoy la empresa es considerada un miembro de la comunidad. No es una entelequia que vive en una supuesta zona de confort alejada de los avatares que golpean a la sociedad, sino que los vive y los sufre como uno más de sus miembros. Las soluciones en este ambiente provienen de un proceso y no del sombrero de un mago. No le tengamos miedo en crear estos procesos, aun cuando ello pueda tener complejidades. En cambio, sí hay que tenerle miedo a la simplificación y al voluntarismo. ¿Qué se les pide a las empresas hoy? En primer lugar, se les exige actuar siempre con competencia y oportunidad. Un buen ejemplo de esto fue el supertanque de los incendios forestales del 2017, como recordarán. Entró en escena en una grave crisis y lo hizo con oportunidad y también con gran competencia. Segundo, tomar dentro de la organización todas las medidas necesarias
para proteger primero a las personas más cercanas a la empresa, que son sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores, pero también la comunidad en general. Tercero, mostrar preocupación ocupada, como lo hizo CCU, por ejemplo, que innovó y puso sus capacidades a disposición de la Autoridad de Salud para aportar alcohol gel o escudos faciales que hicieron tanta falta al inicio de la crisis sanitaria. O también colaborando para repatriar a compatriotas chilenos y colombianos varados fuera de sus respectivas patrias. Cuarto, cumplir con sus responsabilidades elementales. Esto es de perogrullo, a veces se olvida, pero son de enorme importancia. ¿Cuál es? Dar continuidad a las actividades propias y operaciones. Ese rol es indispensable y también estratégico en situaciones como la que estamos viviendo ahora. Aprovecho aquí de agradecer a los miles de trabajadores de las distintas empresas de Quiñenco que hacen un esfuerzo en Chile y en el mundo para que las personas sigan accediendo a los bienes y servicios básicos que necesitan. A quienes trabajan en los puertos, manteniendo la continuidad de la cadena logística. Otros en las estaciones de servicio, para asegurar la disponibilidad de combustible o de productos de primera necesidad. Están quienes han podido implementar la renegociación de los créditos para las pymes o los deudores bancarios. A todos ellos y muchos otros, de diferentes industrias y empresas del país, les doy las muchas gracias. Quinto, otra clave que siempre aplica, pero que se amplifica en momentos de crisis. Las empresas debemos comunicar continua y transparentemente, con honestidad, dentro de la organización, resolviendo las inquietudes de los trabajadores, pero también hacia la sociedad en su conjunto. Actuar respondiendo con transparencia a las inquietudes que surjan es doblemente importante, porque si el nivel de incertidumbre es alto, agregar falta de información y claridad puede tener serias consecuencias en la organización. La verdad es que la información en un ambiente de pandemia pasa a ser un bien público. En las circunstancias actuales, todos nos sentimos amenazados, todos tenemos temores de diversa índole. Y en consecuencia, la empatía que debemos demostrar hoy parte por compartir la información, las pocas certezas que sí tenemos, y también abrirse a la reflexión conjunta para orientarnos en estas horas tan oscuras. Sexto, se nos demanda una gran flexibilidad para subsistir desde luego, para salvar el máximo de empleos posible y para ser activos en la generación de las condiciones necesarias para reanimar la economía cuando lo peor de la crisis sanitaria ya haya pasado. Creo que más que pensar en presupuestos, que es lo que habitualmente hacemos, debemos pasar a pensar en escenarios. Pensar en el escenario más probable, claro, pero también hay que considerar el peor escenario. Para ese peor escenario hay que pensar en una estrategia que sea viable, que nos permita sobrevivir, que no se extinga la empresa si finalmente ocurre. Este esquema que les muestro fue tomado de una presentación de Verónica Guerrieri de Chicago Booth. Su trabajo plantea que si separamos la economía en dos sectores, por ejemplo, uno de alto contacto físico y otro de bajo contacto, y sometemos al primer sector a una cuarentena total, la conclusión es que la restricción no solo afecta al sector restringido, como podríamos pensar, sino que también al resto de la economía a través de la demanda, pudiendo inducir a cierres de actividades incluso esenciales, ya que las caídas en demanda pueden dejarlas bajo sus costos fijos. Deberíamos distinguir entonces, creo yo, entre actividades seguras y no seguras, lo que podemos gestionar, más que en actividades paradigmáticamente esenciales o no esenciales, lo que nos puede llevar a perjudicar incluso la operación de las primeras. Aquí pueden ver una clasificación sobre los niveles de seguridad de las distintas actividades. Parece razonable basar las restricciones en algo que vaya más allá de su esencialidad. En lo que viene, yo veo tres etapas. La que ya estamos viviendo, ahora que yo llamo la economía de la emergencia. Nos quedamos súbitamente sin motores y debemos tomar decisiones rápidas, como la del avión en el río Hudson, para un aterrizaje forzoso que resulte bien para todos. En esta etapa nos ha ido más o menos bien en mortalidad, pero no tan bien en contagios. En esta etapa la gente se guarda. Un trabajo de mayo de investigadores de Berkeley concluyó que, fíjense ustedes, el 90% de la caída de la movilidad en los Estados Unidos ocurrió incluso antes de las cuarentenas. En este contexto, porque existe una frontera eficiente, es clave que la autoridad cumpla un rol optimizador y coordinador, que haga más eficiente que la gente
lo que la gente va a hacer igual, que es protegerse. Que se consigan los objetivos de salud al mínimo costo económico. Conclusiones de otro estudio de investigadores, esta vez del MIT, recomiendan para aquello, políticas de restricción selectiva. Luego el botón de pánico, la etapa que vendrá en unos meses más, podría ser llamada la economía de los temores. Para entonces habrá pasado lo peor de la emergencia y tendremos que volver a producir, pero con mayor seguridad para nuestros trabajadores y consumidores. Ello implicará, sin lugar a dudas, mayores costos que antes. Con o sin cuarentena, sin seguridad, ustedes lo saben bien, las personas en todo el mundo se quedan en la casa por temor al contagio, de lo que haría yo al menos. El desafío más difícil será proveer en ese contexto un sistema de colegios o de educación, si ustedes quieren, y transporte público que la comunidad estime como seguro. Entonces, para superar la economía de los temores, las empresas tendremos que seguir modificando algunos aspectos de la forma en cómo trabajamos antes de la crisis, o cómo nos movilizábamos también hacia nuestros trabajos. O modificar la oferta que ofrecemos a los clientes, para que puedan sentirse seguros para volver a viajar, a comprar en un mall, o a ir incluso a un restaurante. En esa adaptación tenemos un gran desafío como país, como sociedad. Debemos tener empatía también por las actividades que se caracterizan por una capilaridad social extraordinaria, que cumplen un rol de integración social muy importante y que hoy son las más afectadas. Pienso, por ejemplo, en los restaurantes, en los patios de comida, en todos esos lugares donde solíamos reunirnos, que esta crisis ha puesto en una situación extremadamente difícil. Cooperar y colaborar para que puedan reprender sus actividades me parece que debe ser un foco de todos. El temor se manifestará también a través de nuevas interrogantes, que en el caso de Chile tienen otros ingredientes. Por ejemplo, ¿seremos después de la pandemia un caso de desarrollo frustrado? ¿Habrá un rebrote del estallido social? ¿Habrá una nueva constitución? Teníamos muchas preguntas abiertas antes de la pandemia y todavía desconocemos sus respuestas. Creo que la economía de los temores se va a quedar por un largo tiempo con nosotros. Por ejemplo, en nuestra actitud hacia el consumo. Como decía, esto será un proceso más que un momento en el que súbitamente vayamos a recuperar la normalidad. La tercera etapa que veo es la economía de los anticuerpos, donde surgirán nuevas oportunidades. Dada la incertidumbre actual, lo que puede decirse de esta etapa es pura especulación. Pero vendrá una nueva etapa después de que una o más vacunas o tratamientos permitan la inmunidad. Probablemente veamos una tendencia a producir localmente ciertos activos estratégicos, aunque en mi opinión la globalización seguirá siendo predominante. Ustedes saben, sería muy caro e ineficiente desglobalizar el comercio. Debate que planteó la revista El Economist hace algunas semanas, porque claramente elevaría el costo de la vida a unos niveles que francamente serían políticamente inviables. Pero aun si esto llegara a ocurrir en algunos sectores estratégicos, se abrirán nuevas oportunidades en un mundo que recorrerá el empuje y los incentivos para invertir. Vamos a usar no sé por cuánto tiempo mascarillas, por mencionar un solo aspecto, que se ha hecho parte de nuestra vida cotidiana. Y se pueden vislumbrar nuevos dilemas que vamos a enfrentar en el futuro próximo. ¿Cuándo habríamos pensado que las casas volverían a tener una ventaja que parecían haber perdido en las últimas décadas? Pues bien, esta pandemia les ha devuelto inesperadamente un nuevo valor. Lo mismo podríamos decir, y esto es más evidente todavía, del valor del automóvil como medio de transporte versus el transporte público. Un nuevo rol de hospitales y clínicas en las políticas de salud. ¿Habrán, por ejemplo, para ellos incentivos para la inversión privada? Algo que ya es evidente, una nueva concepción de la oficina y de los ambientes de trabajo. También, a una escala mayor, una nueva concepción de las ciudades para evitar la concentración y el hacinamiento. Si ocurriera el peor escenario, que yo no quisiera casi pronunciar, en que esta enfermedad no tenga remedio por un tiempo largo y que debamos vivir con ella por años, o peor todavía, que un nuevo virus aparezca a continuación de este sin darnos respiro. Algo así como una especie de estado de pandemia permanente, una situación todavía más grave de la que estamos pasando ahora. Debemos sacar lecciones de esta dura experiencia para enfrentarlo. Ya hemos sido recordados que escenarios tan malos como estos son posibles y más vale tenerlos en consideración y estar preparados. Pero no me gustaría dejarlos con un sabor amargo hablando de escenarios que, aunque probables o posibles, se hacen más improbables en la medida que hagamos las cosas mejor que hasta ahora. Repito,
Tenemos dos grandes tareas, por lo menos durante este año. Primero, controlar la crisis sanitaria, pero segundo, reabrir la economía. Cada uno de nosotros tiene su responsabilidad y su grano de arena que aportar en ambos esfuerzos. Aquí no sobra nadie. Una lección que nos enseña la historia es que la humanidad siempre ha salido de las crisis haciendo mejor las cosas que antes. Algunas veces dando saltos importantes de productividad, otras veces mejorando la calidad de sus procesos y alcanzando grandes acuerdos. Quizá también ahora salgamos de la crisis de esa forma. Confío en que la ciencia derrotará al coronavirus como lo hizo en el siglo XX con la viruela, la polio y otras pestes que nos azotaron sin piedad. Y que entonces volveremos a poner todo nuestro conocimiento, todos nuestros talentos y nuestro compromiso para recuperar la economía y las empresas y sobre todo nuestra calidad de vida, tan golpeada en estos días. Confío en que encontraremos el rumbo hacia la salida de esta crisis. Ustedes se preguntarán cuándo. Yo espero que pronto. Pero lo que sí tengo claro es que depende de nosotros y de nuestras acciones, más que de las predicciones del hombre de los libros. Y espero que no tardemos en recuperar nuestra convivencia con la familia, con nuestros amigos y desde luego con nuestros colaboradores. Muchas gracias y no puedo terminar sin también decirles, cuídense mucho. Muchas gracias, Francisco Pérez Maquena. Muy interesante la presentación y tremendo desafío el que se nos plantea a la hora de la reapertura, el de ser capaces de vencer el miedo y de ofrecer las seguridades necesarias para que de una u otra manera todos podamos volver a salir, volver a encontrarnos y, por supuesto, reactivar la economía, que es algo que es muy necesario para el país y para el mundo. Vamos a conectar con Juan Ignacio Izaguirre, quien, para quienes se vienen integrando ahora al streaming, les recordamos, él está viviendo el desconfinamiento francés desde sus responsabilidades como vicepresidente de Estrategia, Fusiones y Adquisiciones de Nexans. Desde esa perspectiva es que le hemos pedido que nos comparta hoy su análisis y su experiencia. Juan Ignacio, te recuerdo, tienes un tope de 20 minutos para tu exposición, para que luego podamos ir al debate y a la conversación con Francisco y a responder las preguntas que nuestros invitados están ya enviándonos al WhatsApp que han visto en pantalla, que es el 569-6234-9023, y que sigue activo recogiendo las inquietudes de la audiencia para que al final podamos tener algo más que conversar con preguntas concretas de parte de quienes están en sus casas o en sus oficinas viendo esta transmisión. Juan Ignacio, por favor, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias por la presentación, Francisco. Me gustaría compartir la presentación desde mi computador. Creo que hay que tienes que desbloquear el tuyo para proceder. Estamos... Lo estoy tratando de hacer, pero no hay problema. Pero vamos a... El objetivo de esta breve exposición que pretendo hacer es compartir humildemente la experiencia que se ha vivido acá, desde Francia, desde París, que también sin duda ha sido muy difícil, ha sido dura. También pasamos momentos, como una vez se dijo en Chile, que se estaba pasando lo peor. También vivimos lo peor, pero hacia varias semanas. Y desde entonces, la verdad que ha progresado mucho hacia un desconfinamiento, hacia una, digamos, casi normalidad. Y la verdad que la velocidad a la que esto ha ido sucediendo ha sido quizás sorprendente. Y básicamente me gustaría compartir eso. Por favor, Mauricio, si me puedes confirmar que tienes el material ahí para proceder. Estamos resolviendo, pero en este minuto estamos viendo tu presentación, pero en la vista del moderador, no en la ampliada. Así que tienes que escoger la otra pantalla. No hay problema. Problemas técnicos siempre, ¿no? Está bien. El primer webinar que hacemos, así que sabemos que la gente va a entender. Ahí estamos a pantalla completa, así que por favor adelante. Excelente. Bueno, como les decía, es compartir humildemente la experiencia vivida acá en París, acá en Francia, que hace digamos, algunos meses vivimos el peor momento, como se describió hace algunas semanas en Chile, hace algunos días en Chile. Y mientras desde la distancia, por supuesto, se ve con preocupación lo que está pasando en Santiago, lo que está pasando en el país,
donde por supuesto está mi familia, mis amigos. En otros lados del mundo vivimos situaciones muy distintas, al menos intelectualmente es sorprendente imaginar cómo una pandemia que ha arreciado por todo el planeta ha generado situaciones muy dispares como podríamos imaginar. Quizás solo mencionar que en China, cuando al principio se vio todo rápidamente contenido, han vuelto a aparecer estos temores. Hace algunos días salieron en la prensa estas imágenes de Beijing, donde hubo otro foco y rápidamente el gobierno chino intentó contenerlo de forma muy acelerada. Hemos seguido también en estos días, al menos en la prensa, todo lo que sucede en Estados Unidos, que de nuevo, comparándolo con lo que está pasando en Chile, es sorprendente cuando el mismo presidente llama a un rally en su campaña presidencial y también en las calles se ven los movimientos sociales aglomerando grandes multitudes cuando tenemos este virus presente. En Francia y en París, la verdad que es bastante distinto. Como les decía, la situación es casi como si nada hubiese pasado. Tenemos un verano que ya llegó, un buen clima, la gente empezó a salir a las calles hace ya varias semanas. La orilla del Sena, como les comentaba, está llena de gente, es tranquilidad. La verdad que el miedo al que hoy día se siente, que está subiendo en Chile, ya prácticamente no existe. Uno sale a caminar y ve imágenes como esta. Gente trotando, gente comiéndose su baguette con un queso, gente aprovechando la tarde, el buen clima. Los niños están de vuelta en el colegio. La verdad, en un comienzo hubo una regulación para que la mitad asista a ciertas prioridades, pero hoy día, y mi hija está yendo, la verdad, hace varias semanas, hay un chequeo en la entrada que cada vez se ha ido relajando más, pero la vida en el colegio va y sigue como si, de nuevo, nada hubiese pasado. En los peores momentos de la pandemia, cuando me tocó ir a la oficina por distintas razones, me demoraba 15 minutos desde el centro de París a la Défense, donde está el sector de oficina. Hoy volvió a los 40. El tráfico está de vuelta en las calles. La gente en los restaurantes, esta imagen dio la vuelta al mundo porque fue cuando recién se reabrían los restaurantes, en donde hacían que el distanciamiento social se protegiera con estos ositos de peluche, pero la verdad que estos días vemos esto. Las famosas terrazas de París, de los cafés, de los restaurantes, llenas de gente y máscaras, bueno, ahí está el mesero con una, pero muchas veces ni siquiera. La gente pocas veces la usa, incluso miren, esta es una fotografía que tomé yo con mi teléfono el 14 de junio, o sea, ya hace algunos días, en el barrio latino, en una esquina famosa que se llama el Bar du Marché, y ahí está, máscaras, gente, en su mayoría jóvenes, quizás personas no de riesgo, pero entre otros personas de edades más avanzadas. Se siente una normalidad que es interesante la velocidad que esto sucedió, al menos. Incluso es tanta la confianza que se siente en el ambiente que si bien se canceló el campeonato de Roland Garros que debiese haber sucedido por estos días, se confirmó para fines de septiembre y principios de octubre con público. Aún no se sabe cuánto público, qué densidad se va a aceptar, pero con público. Y de hecho, esta semana, finalmente, el último museo en abrir fue el Louvre, porque es el más grande, pero se reabrió con medidas de protección. Pero hace ya varias semanas que abrió el Museo d'Orsay o los más pequeños sin grandes problemas. Al conversar con la gente, una de las discusiones quizás más relevantes es ¿qué van a hacer en el verano? Entonces, la verdad que a veces es preocupante cómo llegamos a este momento, pero esto es lo que se vive hoy en París. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, sin duda, París y Francia y Europa vivió sus peores momentos. La fotografía del cierre de la Torre Eiffel quizás fue histórica y la reapertura después de un poco más de 100 días también fue interesante como ver inmediatamente que la gente se aglomeró en torno a su entrada. Quizás si nos remontamos un poco más atrás, en aquellos días del 15 de marzo, cuando ya en Italia habían alarmas y las tasas de contagio eran altas, la presidenta Merkel dijo que 60-70% de la gente se iba a contagiar. En Francia el gobierno todavía se mostraba confiado y procedió a hacer las elecciones municipales del 15 de marzo. Sin embargo, a los pocos días, de hecho 2 días después, se empezó a hacer el cierre de frontera y un confinamiento acelerado. Y vivimos justamente lo que quizás hoy se vive en Santiago, las calles absolutamente vacías. Quizás esta economía del miedo a la que te referías, Francisco.
no había nada en las calles, uno tenía que salir con los papelitos famosos en que uno rellenaba su información, que controlaba la policía, bajo bastante resguardo. La gente, a pesar de eso, incluso no salía. Poco a poco empezó a avanzar. La gente se le autorizó hacer deporte, después se autorizó solamente a trotar o hacer deporte antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde. La gente, de todas maneras, por supuesto, iba a los supermercados y así empezó a avanzar. Pero una cosa que fue importante, y quizás una lección que puede ser útil, es que desde un momento muy temprano el gobierno francés se comprometió con una fecha de reapertura. El presidente Macron dijo, vamos a preparar todo en los últimos días de marzo, vamos a preparar todo para hacer una reapertura o comenzar una reapertura el 11 de mayo. O sea, había una luz al final del camino. Y así se empezó a avanzar. Se justificó que ello era necesario para tener suficientes máscaras, respiradores mecánicos, gente en los hospitales, trabajadores médicos, etc. E incluso ciertos días antes del 11 de mayo ya se estaba clasificando las distintas regiones como zonas verdes o rojas, en donde los distintos niveles de confinamiento iban a ser diferentes a partir del 11 de mayo. Sucedió y así empezó a volver la vida. Algunos niños comenzaron a volver a ir al colegio. Por ejemplo, se aceptaba la mitad de los niños dando prioridad a aquellas personas que tenían trabajo, por ejemplo, en los hospitales o en otras áreas muy relevantes por la crisis. Luego se empezó a incrementar, empezaron los turnos, las prioridades, y así se fue siguiendo hasta el 2 de junio, en donde hubo un desconfinamiento activo, se llamó, en donde se dieron más facilidades a distintas áreas de la economía que quizás, como dices tú, Francisco, eran menos peligrosas, y aquellas peligrosas ya tenían resguardos suficientes para seguir avanzando. La gente ya comenzó a salir a las calles. Esa foto que les mostré fue el 14 de junio, y justamente ese 14 de junio, en forma sorpresiva, el presidente Macron fue a una cadena nacional y aceleró más aún el desconfinamiento. Bajo su mirada, él dijo, y lo dijo explícitamente, debemos ir por un desconfinamiento acelerado para una reconstrucción económica. Llamó a todos los franceses a trabajar más para salvar los trabajos necesarios y la economía del país. Y así, la verdad, la vida volvió rápidamente a la normalidad y se acercó a lo que estamos viviendo hoy. ¿Un exceso de confianza? Puede ser. La verdad, no lo sabemos. No sé en qué parte de todo este ciclo estamos. No podría ni siquiera avisorar qué puede pasar en las próximas semanas. Por supuesto, muchos hablan que esto es simplemente un veranito de San Juan antes de la segunda vuelta. ¿Quién sabe? La verdad, hay una cita famosa de un experto en epidemiología que dijo, quien ha visto una pandemia, ha visto una pandemia. Por lo tanto, son fenómenos tan particulares que no necesariamente se parecen a los anteriores. Sin embargo, por supuesto, los temores existen ahí. Al mirar afuera y entender qué es lo que está pasando en el mundo, las distintas apuestas del futuro, al menos las bolsas de valores, los índices accionarios, parecieran no creer en esta segunda ola. En Nueva York, el S&P 500 ya volvió a niveles que estaban pre-crisis, pre-COVID. En algún minuto se alarmó el mundo completo por estas crisis de liquidez que ya parecen extemporáneas. Los mercados de deuda están funcionando a todo andar. Sin duda, en el intertanto, la Fed, el Banco Central Europeo y muchas instituciones similares inyectaron liquidez en forma inédita. Pero bueno, ya veremos. Paul Samuelson, el gran economista y Nobel, dijo que las bolsas han predicho 9 de las últimas 5 recesiones. Ojalá que tengan mejor puntería con las recuperaciones. En fin, déjenme contarles un poco cómo lo vivimos en Nexans. Nexans es una empresa global que tiene operaciones desde China a Chile, una gran presencia en Europa, en Estados Unidos y así en el globo, en donde hay 26.000 empleados, hay más de 90 plantas, y la verdad, como empresa industrial, vivimos momentos muy tensos, debido a que nuestros trabajadores deben ir a la planta a trabajar, deben movilizarse desde sus casas. Si no, la compañía se detiene, absolutamente, y justamente la supervivencia de la compañía era una de las cosas que se puso en cuestión en los momentos más duros. Sin embargo, nos beneficiamos de tener una operación en China y en el norte de Italia, la cual nos ayudó a tener una alerta muy temprana. Ya en principios de febrero, fines de enero, pusimos un comité de crisis y de emergencia para monitorear abiertamente la crisis. Y fue justamente la crisis en China la que nos enseñó la manera de proceder. China
fue notable cómo se detuvo la operación al poco andar del Año Nuevo Chino, pero rápidamente se retomó con mucho apoyo, por supuesto, del gobierno y también la urgente medida de poner todas las capacidades de seguridad para que los trabajadores puedan acudir a trabajar y puedan hacer su trabajo en forma segura. Aquí vemos el primer envío, el despacho después de la crisis el 17 de febrero en nuestra planta cerca de Shanghái, que llenó de orgullo a la operación de esa planta. Al poco andar nos dimos cuenta de que muchos de los elementos básicos para la seguridad del trabajo iban a ser necesarios en todo el mundo, por lo que ya el 10 de marzo estábamos enviando desde China a toda nuestra operación global más de 100.000 guantes y más de 1 millón de máscaras, de tal manera que todos nuestros trabajadores estuviesen protegidos. Sucedió cuando empezaron a llegar estas cajas que, por supuesto, en Francia y en otros lugares de Europa había escasez de mascarillas, por lo que donamos gran parte de estas máscaras a hospitales. Incluso el gobierno chino, dentro de estas lecciones, se vio en forma muy generosa compelido a ayudar a nuestra operación italiana, que estaba en el epicentro de la crisis, pues nosotros desarrollamos una transferencia de tecnología desde esta planta en Pielteló, al lado de Milán, hacia justamente la otra planta en Shanghái. Y así se empezó a ver toda una colaboración interna en la compañía, en donde mucho orgullo y también muchas buenas prácticas se empezaron a esparcir. Así empezamos a establecer todos estos estándares que establecían, por supuesto, medidas de temperatura, separación de equipos, cierre de cantinas, cierre de áreas comunes, seguridad en el traslado desde el domicilio al trabajo, mascarillas, etcétera, etcétera, en un trabajo conjunto con no solamente todos los trabajadores, los sindicatos, los grupos trabajadores, sino que a su vez un compromiso de la empresa completa en una ética por proteger a los empleados, pero también proteger a la compañía. Así fue que, por ejemplo, en el epicentro de la crisis en Europa, en la planta al lado de Pielteló, detuvimos la operación solo por 3 días. Y la verdad que esta experiencia fue notable. Esta es una fotografía justamente de Antonino, una de las personas de esa planta, que fue afectado por el virus y que volvió a trabajar hace unos cuantos días, y que en todo ello su compromiso fue notable, no solo porque vio justamente que las medidas de seguridad estaban a disposición del trabajo, sino porque esta planta recibió un comunicado de uno de sus principales clientes, donde los urgía, les pedía por favor continuar con la operación, debido a que los cables producidos iban justamente a muchas de las máquinas de respiración que se necesitaban para suplir las demandas de la crisis. Se dio una épica notable y efectivamente la planta siguió adelante y cerró, como les dije, solo 3 días durante el peor lugar de toda la crisis en Europa. La semana pasada fuimos junto con el CEO de la empresa, con Chris, a visitar esta planta y escuchar el testimonio de lo que esto fue. Esta es otra fotografía con Pietro, otra de las personas ahí muy orgulloso, no solamente de cómo todos los empleados de la planta fueron protegidos, tuvimos solamente 3 contagios entre los 300 operadores de la planta, pero también cómo en esa planta se mantuvo la operación, se protegió a los empleados y también a la compañía. Esta es una fotografía con el gerente de la planta la semana pasada, que estaba muy orgulloso de él. Sin duda, hubo lecciones. Estamos todavía en un momento frágil, por supuesto, pero ya nos vemos como que estamos saliendo. Y hubo lecciones interesantes, por ejemplo, como la productividad en distintas operaciones se vio en ascenso durante muchas veces los peores momentos, donde el compromiso por proteger la salud, pero también el trabajo, las posiciones y a la empresa estuvo presente. Y eso a la vez muestra el compromiso por seguir adelante, por un futuro mejor para todos. Junto con ello, por supuesto, una de las cosas que monitoreamos muy de cerca, y quizás uno de los productos de esta alerta temprana y protección de los empleados, fue que entre los 26.000 empleados que tenemos en Nexans, apenas 45 personas fueron contagiadas. La verdad que es algo que nos llena de orgullo. Todos excepto una persona pudo recuperarse. Tuvimos un lamentable fallecimiento en Estados Unidos en las primeras fases del virus, por ese lado, una persona que estaba en riesgo y que lamentablemente no fue aislada en forma temprana. Pero más allá de ello, creo que hay muchas lecciones para sacar y ojalá algunas de ellas puedan ser de utilidad para otros. Finalmente, por supuesto, hay impactos en la organización, en la forma de trabajar, en la digitalización, en la forma como volver a esta normalidad. Quizás una de las cosas interesantes fue que cuando ya reabrimos la oficina e invitamos a todos a volver a trabajar en los headquarters, que en algún minuto redujimos en términos de porcentaje de personas viniendo, fue que distintos grupos etarios reaccionaban en formas distintas. Aquellos más, digamos, entrados en edad, ya tenían ganas de estar en la oficina, de volver, y de hecho empezaron a solicitarnos reabrir y poder venir en forma
flexible y tranquila, mientras que grupos más jóvenes se han mostrado más reticentes, justamente arguyendo que la productividad estuvo al ascenso al trabajar a distancia. La reflexión de familia y trabajo durante la crisis probablemente se vive en Chile, en donde los márgenes de la casa y la oficina se diluyen. Una de las cosas interesantes fue que hubo una comunicación muy abierta en donde se hizo normal tener excusas donde había que salir de una reunión por teleconferencia para ver temas de los hijos, las tareas, quizá el almuerzo. Y así poco a poco nos fuimos, digamos, entendiendo y compartiendo la realidad que todos vivíamos y que todos estábamos en lo mismo, juntos para salir adelante. Por otro lado, déjenme compartir un poco la realidad de las políticas económicas de Francia. Tuvimos, por supuesto, este desempleo parcial que se esparció por el mundo. Francia fue uno de los primeros en ofrecerlo, en donde, por supuesto, el gobierno suple con parte de la remuneración de los empleados que se mantienen vinculados a la empresa y así apoya a la compañía sin, la verdad, ninguna condicionante, sino que simplemente le ayuda a la empresa para que mantenga a sus empleados, si bien no trabajando activamente, pero sin ser desvinculado de tal manera que la recuperación sea muy rápida. Lo mismo sucedió con los créditos con garantía estatal. Francia puso más de 300.000 millones de euros a disposición de garantías, a disposición de los bancos para otorgarlo a pequeñas, medianas y grandes empresas sin hacer mayor diferencia entre unas y otras. Lo mismo sucedió en Europa. Y así poco a poco se empezó a generar la confianza de que podíamos salir adelante, de que estábamos en buenas condiciones. Por supuesto, hay situaciones especiales como las aerolíneas o las compañías automotrices, en donde paquetes especiales se pusieron a disposición, pero en general la economía salió adelante con estas ayudas. En Europa hoy se habla en general de esta confianza, sin embargo, uno de los elementos que preocupa es la alta carga de la deuda que esta crisis va a dejar en economías que ya estaban bastante endeudadas. Y así justamente se empezó a avanzar quizás a lo que puede ser una unión fiscal europea, donde se anunció que se quería generar un programa de 600.000 millones de euros de apoyo desde la Unión Europea a los distintos países, donde se haga una coordinación para la política fiscal. Una cosa inédita que probablemente nunca antes habíamos escuchado, pero quizás que se forje bajo esta crisis, como avisoró Jean Monnet, uno de los próceres de la Unión Europea. Ya lo veremos. Por ahora lo que sí sabemos es que en Europa se han mantenido las fronteras abiertas, los países están comprometiéndose para mantener la unidad al menos por el verano, para que la gente pueda disfrutar, digamos, de este verano, de este buen clima, y pueda gastar todo ese dinero para salvar las pequeñas y medianas empresas del turismo, que son fundamentales para la economía. Para países como Italia, como Francia, como Grecia, como España, el turismo representa un aporte relevante al producto, muchas veces llega al 20% de ello. Y son esas pequeñas familias, pequeñas empresas, las que deben ser protegidas por ello. Por ello es interesante ver cómo este ánimo de Europa para los europeos y salvada por los europeos se ha forjado en estos días, donde hay una unidad por seguir adelante con fuerza y por salvar a las economías y, por supuesto, también proteger a las personas en esta crisis de la que espero estemos saliendo. Eso es. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Juan Ignacio. La verdad es que las escenas que nos muestras y nos comentas de lo que está viviendo Francia nos parecen tan lejanas a lo que se está viviendo hoy día en Chile, pero también nos muestra un camino de luz respecto de que en algún minuto esto se acabe y que podamos retomar la normalidad diaria en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en la economía, por cierto. Hemos recibido muchas preguntas, me las están haciendo llegar acá. Les pido que abran ambos sus micrófonos para dar inicio a la conversación. Trataremos de responder gran parte de ellas en los minutos que nos quedan de conversación en este foro. Y quiero partir con la pregunta que hace nuestro invitado, don Ramiro Young. Ramiro dice: ¿cree que esta presentación o este planteamiento, Francisco, puede ayudar a que el gobierno preste atención para reabrir la economía y no quedarse en un estado de emergencia permanente como el que describía? Yo creo, lo dije al principio, y el sentido de esta presentación y de este ciclo en realidad es invitar a mucha gente a participar. Yo creo que más que esta pura idea, lo que importa es que la gente empiece a moverse en esa dirección,
cooperando nosotros mismos, cuidándonos, porque obviamente que es el primer ingrediente, pero ojalá ayude, porque yo creo que si uno mira lo que, y entre paréntesis, estamos aprendiendo todos los días. Yo me he preocupado de estar al día en las cosas que se están publicando, en las mejores universidades, en fin, y lo que uno ve es que ha habido una evolución. ¿Y en qué consiste esto? Justamente en decir, ¿sabe qué más? Da la impresión aquí de que el eje es más que lo esencial y lo no esencial, el eje deberá estar por el lado de mirar las actividades como seguras o inseguras. Porque el ser humano aprende y es capaz de modificar sus comportamientos. De hecho, la principal lección, y esta idea viene de un trabajo de unos médicos que se publicó en el New England Journal of Medicine, que notaron lo siguiente, dijeron, oiga, el oficio más riesgoso que hay en el mundo hoy día es atender pacientes COVID en las UTI. Y sin embargo, nosotros, el gremio de los médicos, los profesionales de la salud, hemos logrado transformar ese oficio inmensamente riesgoso en una cosa segura. Entonces, esa lección que nos están dando los médicos, ya no solo de que atienden a los pacientes y salvan vidas, digamos que han sido verdaderos héroes en esta pandemia, también nos deberá indicar a nosotros como empresarios, como trabajadores, que hay mucho que aprender ahí y para volver a abrir la economía. Por eso que yo creo que si cambiamos el eje y nos preocupamos más de las cosas que son altamente contagiantes y las dejamos para el final, y vamos avanzando por el lado de hacer seguras actividades que pueden hacerse seguras, podemos ir reabriendo la economía rápido. Yo creo que esta pandemia tiene dos caras. La cara de la salud, que obviamente se traduce en riesgo de vida, pero tiene la cara de la actividad, que también tiene factores relacionados a la salud y la vida. Porque así como estamos preocupados de la pandemia, hay muchas otras dolencias, incluso de salud, que se han ido postergando. Todos tenemos gente cercana. De hecho, yo, un compañero de curso mío, ayer, que han muerto, digamos, por otras razones, en este caso un accidente vascular, porque no hay suficiente capacidad de atender esos casos, y la gente obviamente asustada tampoco concurre a los centros de salud muy frecuentemente. Entonces, el ir incorporándolo incorporando la normalidad es un objetivo crucial. Y ojalá que aquí hay una idea, pero necesitamos más ideas. Así que ojalá que todos construyamos con más ideas. Quisiera abrir la misma pregunta para Juan Ignacio, en función de lo que ha visto la experiencia de la reapertura en Francia. ¿Qué tipo de iniciativa, qué tipo de cambios relevantes hubo tanto en la costumbre de las personas como en las empresas o de las autoridades para ir dando seguridades a las personas para que vuelvan a activar sus vidas, digamos, a la normalidad a que tanto se anhela? La verdad la verdad que hubo, yo diría que por un lado quizás en las personas poco a poco se empezó el clima quizás ayuda, pero se empezó a ganar confianza en el sentido de que el hábito de estar afuera se empezó probablemente a tomar poco a poco. Las empresas quizás han mostrado distintos grados de flexibilidad y de búsqueda para que las personas vuelvan a las distintas oficinas y distintas realidades, por supuesto, pero quizás lo más relevante es por parte del gobierno, la señal de la autoridad. Una de las cosas que ha sido interesante, al menos en Francia y en otros lugares en Europa, es que se ha visto una cierta unidad en torno a las políticas que se toman, a la forma de proceder, en la mirada hacia adelante. De lejos, quizás es distinto a lo que se ha visto en Chile. No sé si la distancia afecta mucho en esto, pero al menos leyendo los medios, viendo las cosas, se ve un poco menos armada la posición de la autoridad en general en torno a la manera de seguir adelante, lo que quizás genera más temor aún en las personas y en las empresas y los pasos que deben ir tomando. Ok, vamos a seguir con las preguntas de nuestros invitados, de quienes han estado sintonizando este streaming desde sus casas u oficinas. Hay una pregunta que nos plantea la periodista Elena Dressel para ambos. ¿Qué reflexiones deben hacer las empresas para seguir siendo actores fundamentales en el nuevo tejido social post-pandemia, con una transformación digital que llegó para quedarse? ¿Hay oportunidades para hacerse aún más parte de la sociedad chilena? Francisco. A ver, yo creo que las empresas son parte de la sociedad chilena y lo hemos vivido en la pandemia. O sea, ya yo di algunos ejemplos, quizá muy de la casa, digamos, pero también puedo decir que esto es generalizado. O sea, las empresas han salido con muchas iniciativas de ayuda que han sido
fundamentales. Ahora, pero también si ustedes revisan la presentación, se van a dar cuenta que también es muy importante que las empresas cumplan apropiadamente y en forma eficiente con su fin específico, ¿ah? Que es mantener la cadena de suministro abierta, recuperar la normalidad desde el punto de vista del empleo. ¿Fija? Y eso va a haber que hacerlo, obviamente, en un ambiente de seguridad, por dos razones. Uno, por la razón ética, obviamente, de la obligación moral de preocuparse de la seguridad de las personas, de los trabajadores, de los consumidores, pero también porque si no existe esa seguridad, la gente no vuelve, ¿ya? 90%, lo ponía en mi presentación, 90% de la caída en movilidad en Estados Unidos, y hay algunos datos para Chile que muestran una cosa parecida, ocurrió antes de las cuarentenas. Ese es un desafío importante para las empresas, para todo el mundo. Para poder salir de esto, necesitamos crear un ambiente de seguridad, no solo de la realidad, que quizás eso es más sencillo. Ustedes los comunicadores lo van a entender mejor. También en la mente de la gente. Porque una cosa es resolver el problema de salud pública. Los técnicos van a decir cuando la tasa de contagio o RO está por debajo de 1, los contagiados tienden a converger a 0. Ya, ok, esa es la salud pública. Pero para las personas las estadísticas no valen mucho. O sea, lo que me importa es si me enfermo yo o no me enfermo yo y qué me pasa a mí. Y lo que está claro es que para algunas personas este virus es tremendamente complejo. Entonces, puede que baje la tasa de contagio, puede que haya un cierto grado de tranquilidad desde el punto de vista de la convergencia de esta pandemia a números muy bajos de contagiados. Pero si yo tengo temor de que ya no habiendo cura, no habiendo vacuna, si salgo me contagio, bueno, me voy a demorar mucho más en incorporarme a la comunidad como trabajador o como consumidor. Entonces, es muy importante que trabajemos con mucha convicción y con mucha eficiencia, con mucha inteligencia, y abierto a la idea de que todos puedan entregar, porque aquí esto está lleno de detalles, para crear ambientes seguros. Y yo diría que ese es como es difícil pensar en algo como de largo plazo si no logramos resolver esto. Entonces, por eso que yo creo que, y como, bueno, a lo mejor es el sesgo nuestro de empresarios, pero tenemos que estar enfocados en el objetivo que es la condición para que se pueda pasar a la segunda etapa, y que es crear un ambiente seguro y reabrir la economía. Esa es la principal misión de las empresas en pos de los objetivos sociales también. Eso es el mensaje que yo quiero transmitir con mucha fuerza y como lo veo hoy. Juan Ignacio, tu visión del mismo tema. Sin duda, no hay duda de que la empresa, coincido con Francisco, no hay duda que la empresa es un actor social fundamental, ¿no? Y durante los peores momentos de la crisis, a las 8 de la tarde la gente se reunía en los balcones a aplaudir por el personal médico, pero también se empezó a valorar mucho, por ejemplo, los pequeños supermercados, las pequeñas tiendas que traen el pan, la comida. Se agradeció eso, no solamente a los trabajadores que estaban ahí, sino se valoró mucho la colaboración con las empresas, en las que yo diría que unas reglas muy claras en cómo se organizaba eso hacia adelante fueron apreciadas y quizás colaboró a un desconfinamiento más rápido. Luego, respecto a la digitalización, hay que ser cuidadoso porque efectivamente la digitalización se acelera, pero el mundo no es digital. La gente tiene que ir a su trabajo, tiene que tomarse, los doctores tienen que ir a los hospitales, los trabajadores tienen que ir a las plantas de producción. Entonces hay que ser cuidadoso en cómo la empresa y esta forma de unirse no en una oficina, sino que desde las casas, no refleja realmente la realidad completa, en donde la empresa sigue teniendo un lugar físico, sigue estando ahí, los trabajadores deben tomar los transportes, deben llegar a trabajar, que es algo que vimos y que por supuesto muchas veces en colaboración con otras empresas tuvimos que actuar rápidamente para reaccionar como se vio hacer en la pandemia. Hay una pregunta para Francisco que se repite entre varios de nuestros invitados y que tiene que ver con coyuntura. Voy a tratar de resumir algunas. Juan Carlos Salas, por ejemplo, pregunta qué tanto se modifica el análisis de Francisco si se aprueba el retiro de los fondos de la AFP. Lo aprobó ayer. Vamos a la coyuntura, Francisco. ¿Qué te parece la medida, la idea aprobada ayer y lo que esto plantea respecto al futuro inmediato? Yo creo que el tema que hemos tocado hoy día tiene poco que ver con la coyuntura, salvo que al final del día todas las cosas están concatenadas, pero sí tiene que ver con una cosa. Yo lo relaciono a través de un elemento. Yo recuerdo que una de las razones por las cuales algunos explicaban lo que pasó el 18 de octubre en Chile tenía que ver con las bajas pensiones. Las bajas pensiones no solo afectaban a las personas que se estaban jubilando, sino que también afectaban a la gente joven, porque la gente joven sentía que
cuando estaba recién empezando a trabajar, tenía que hacerse cargo del problema, ayudando a sus seres queridos que ya estaban jubilados porque las jubilaciones no eran suficientes. Y fue uno de los elementos que se mencionó repetidamente como una de las causas del descontento que dio origen a lo que vimos en Chile el 18 de octubre. Entonces, y en ese sentido, obviamente, la pandemia es otro elemento que también golpea, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas, y en forma muy, muy dura. Entonces tenemos dos problemas ahí que tenemos que resolver, y al final la solución viene al mismo lado, que es de tener que ponernos a trabajar, ¿no es cierto?, para producir lo que es necesario para ir financiando eso, la solución de esos problemas. Ahora, a mí personalmente, si uno de los problemas críticos del país era justamente que las pensiones eran insuficientes, ¿ya? Pensar que podemos, cuando ya estamos llegando, ojalá, al otro lado del río en este problema, que vamos a echar mano a esos fondos en forma significativa para resolver un problema que podría tener una solución más de corto plazo, más de coyuntura, y que eso pueda traducirse en un deterioro de las pensiones. La verdad es que yo creo que es una mala idea, esa es mi opinión. Yo creo que hay mejores soluciones. Ahora, debo aclarar, eso sí, que yo puedo estar de acuerdo con algunos que piensan que hoy día las AFP son como muy lejanas, se perciben como muy distantes. Y desde ese punto de vista uno podría pensar en más ideas que permitirían acercar a la AFP a la gente a través de servicios tangibles más de corto plazo. Ahora, eso muchas veces requeriría aumentar, obviamente, los ahorros previsionales, que era también un tema que se discutía como una posibilidad y había, yo creo, bastante consenso antes del 18 de octubre y desde luego antes de la pandemia. Pero en el fondo hay que tener conciencia de que si las expresiones son insuficientes, lo que tenemos que hacer es generar más ahorro y no menos. Ahí, desde ese punto de vista, esta idea puede tener un problema en cuanto a que nos va a bajar las pensiones para adelante. Y es por eso que no me gusta. Ahora, hay otras ideas que se pueden implementar y se ha hablado tanto tiempo de ellas y sin embargo no se incorporan. Por ejemplo, lo que llaman los gringos el reverse mortgage o la hipoteca invertida, donde uno ya cuando está a punto de jubilar, donde pues, probablemente ya tiene algunos activos que los pueda usar, ¿no es cierto?, para mejorar su pensión. Están las ideas de Joe Ramos, ¿no es cierto?, donde uno eventualmente podría girar algo, pero a costa de sacrificar el periodo en el cual va a jubilar, alargando el periodo de trabajo. O sea, ideas pueden haber muchas, pero creo que hay que asegurarse de que ellas no terminen por empeorar una pensión que ya sabíamos era insuficiente. Ok, no sé si Juan Ignacio quiere agregar algo a la distancia sobre este tema, que me imagino sigue con atención, pero desde otra perspectiva. Mira, la verdad que coincido con la mirada de Francisco respecto a un problema coyuntural, pero yo incluso agregaría que, por ejemplo, en Francia, que tiene un sistema bastante distinto, una de las preocupaciones de que justamente las pensiones existentes hacia adelante se puedan ver enflaquecidas es que no hay ahorro suficiente entre la población actual. Me explico. Hoy el sistema francés es un sistema muy distinto al chileno, en donde no hay una capitalización individual, no hay ahorro individual de las personas, sino que más bien son los jóvenes los que pagan por la jubilación de los más viejos. Donde hoy día por cada persona que trabaja se le paga, digamos, un sueldo de 500.000 pesos, la empresa debe aportar otro sueldo equivalente de 500.000 pesos para financiar las pensiones de aquellos que ya están jubilados. Por lo tanto, implementar algo similar hacia adelante en Chile o hacer el problema más grande hacia adelante en Chile debido a pensiones cada vez, digamos, más flacas o más pequeñas, probablemente acrecentará este problema hacia el futuro, como lo está enfrentando hoy día Francia, en donde justamente este gasto social es tan grande, una carga tan fuerte al trabajo, que ha generado niveles de desempleo estructurales más altos, problemas de competitividad y, como te decía, reducciones en el salario actual de los trabajadores, que esperemos que no sea lo que le suceda a la gente que hoy día está trabajando y especialmente a la gente más joven en Chile. Ok, vamos a aprovechar los últimos 5 minutos de foro. Voy a pedirle respuesta ojalá más rápida para poder dar oportuna respuesta, valga la redundancia, a las preguntas que nos están llegando. Me quedo con Juan Ignacio desde lo implementado en el plan retorno en Nexans, supongo, y en Europa. Marcelo Sánchez te pregunta, ¿los volúmenes de personas para el retorno presencial fueron escalonados? ¿Era optativo el modelo presencial o remoto? Para los cargos que mostraron buenos estándares, la modalidad remota, ¿cómo se proyecta
su estado en lo futuro, digamos, en el futuro dentro de la empresa. Sí, así fue. La verdad que nosotros cerramos las oficinas centrales solo 3 días, porque al comienzo tuvimos una sospecha de virus. El procedimiento fue cerrar 3 días y limpiar el edificio completo. Luego lo mantuvimos abierto durante toda la pandemia, durante toda la crisis, pero la verdad que veníamos muy pocos. Era una señal más bien de compromiso en donde el CEO, nosotros los miembros del comité ejecutivo, veníamos varias veces a la semana como compromiso a lo que le pedíamos a los operadores en las plantas. Una vez que se fueron dando el 11 de mayo, el 2 de junio y el 14 de junio, primero se partió con pequeños grupos en donde se daba la posibilidad voluntaria de venir a la oficina, en donde chequeábamos la densidad por piso. Luego agrandábamos la cantidad de personas que podían venir, nuevamente chequeábamos la densidad, y a partir del 14 de junio fue divertido, pero antes salían algunos cómics en el diario que antes se perseguía el virus y luego las empresas empezaron a perseguir a los trabajadores para que vinieran a trabajar por distintos grupos etarios. Pero sí, fue escalonado sin duda. Respecto a la digitalización, sí, la verdad que yo creo que todas las empresas están pensando en cómo rediseñar sus áreas de trabajo en donde hay posibilidades de flexibilizar. Algo que yo creo que va a pasar en todas las empresas. Respecto a Nexans no hemos decidido nada al respecto. Ok, Francisco, Gianfranco Vivalo o Vivallo pregunta, ¿cómo proyecta la actividad económica para los próximos meses y especialmente para 2021 el crecimiento económico del país? ¿Volveremos a los números de crecimiento en algunos meses o cuándo? Lo que está yo tratando de decir en mi presentación es que al final del día es difícil hacer predicciones hoy día porque hay gran incertidumbre. Cualquier cosa que yo diga respecto al 2021 va a tener una componente de especulación muy grande. Así que lo hago con mucha cautela. Pero lo que sí sé es que depende de nosotros. O sea, si volvemos rápido, probablemente vamos a tener un 2021, sin lugar a dudas, mucho mejor que el 2020 y en franca recuperación. Si vamos a completar todo el camino, yo creo que va a ser difícil. Yo veo que es difícil imaginarse que antes del 2022 vamos a estar de nuevo de donde partimos. Pero depende de nosotros. Si somos capaces, autoridades, digamos, sector privado, trabajadores, empresarios, de lograr armar la receta que necesitamos para sentirnos seguros y volver a trabajar rápido. Obviamente que va a ser bueno. Ahora, yo creo que van a salir lecciones positivas de esta pandemia, no todo va a ser malo. Yo creo que incluso algunas industrias van a florecer pues, más rápido, como lo hemos visto en el caso del delivery, por ejemplo. Pero yo creo que el nivel de posibilidad de trabajo remoto va a haber cambiado, vamos a haber aprendido a trabajar a distancia y eso puede darnos productividades adicionales para adelante. Pero tenemos que volver a ponernos en marcha. Muy bien, estamos llegando al cierre de esta primera sesión de estos encuentros de ideas en Quiñenco. Le queremos agradecer especialmente a Francisco Pérez Maquena, gerente general de Quiñenco, y a Juan Ignacio Izaguirre, vicepresidente de Estrategia, Fusiones y Adquisiciones de Nexans, por su participación, por el tiempo, por la interesante reflexión que nos plantearon en su presentación y por esta conversación que hubiéramos querido seguir alargando, pero que en respeto al tiempo de ustedes y también de quienes se han conectado hoy con nosotros, vamos a dejar hasta acá. Sin embargo, algunas de las preguntas que quedaron pendientes se las haremos llegar para que podamos ir respondiéndolas en el sitio ideas.quiñenco.cl. Les quiero dejar desde ya invitados, Francisco, Juan Ignacio, y a todos quienes están hoy día con nosotros, a que se conecten nuevamente el día 6 de agosto, a la misma hora, a las 12 del día, hora chilena, en la que en esa jornada contaremos con la participación de Andrea Togman, economista jefe de Quiñenco, y de Patricio Fotar, gerente general de CCU, quienes tratarán el tema transformación e innovación, el desafío de las empresas después de la pandemia. Recuerden seguirnos visitando en ideas.quiñenco.cl, donde en un rato más dejaremos disponible el video de esta jornada y donde iremos respondiendo algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes y a todos los que gracias, Juan Ignacio. Y cuídense mucho de nuevo, termino con la misma palabra que terminé en la presentación. Cuídense mucho para que podamos volver. De eso se trata. Muchas gracias, Juan Ignacio. Gracias a ustedes, cuídense. Chao. Muchas gracias a todos y nos vemos el 6 de agosto en la próxima sesión de Ideas Quiñenco.